Ujú. A ver, está la Valen Chesel. Acá están en la otra pantalla está Milagros también, y bueno, y Marquito Gómez, y Pedro Herrera, y Fernando, y todos. Gente, eh, hoy vamos a ver un tema que también me parece como importantísimo, es una aplicación de espacios vectoriales, se llaman aplicaciones lineales. Se llaman aplicaciones lineales, es la unidad 9, unidad nueva, 9, aplicaciones o transformaciones lineales. Eh, así como, así como lo vamos a ver acá, es como yo lo pregunto. Primero, el concepto de aplicaciones. Gente, aplicaciones o transformaciones son sinónimos. Yo a veces digo aplicación, otras veces digo transformación. El concepto de aplicaciones y después, ¿qué tiene que ser una aplicación para transformarse en una aplicación lineal? Porque en realidad, como la unidad se llama aplicaciones lineales, todo el mundo empieza por acá. Y eso está mal, ¿de acuerdo? O sea, primero el concepto de aplicación y después el concepto de aplicación lineal. A veces, paren que parece que se está frizando la imagen. ¿Volvió la imagen? ¿Está todo bien? Sí, profe. ¿Volvió la imagen? ¿Estamos bien? Sí, sí, antes Bien. estaba cortando. Pero sí, ahora parece bien. Bien, 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 bien. Entonces ahora, Augusto, veamos. Fíjense, para el concepto de aplicaciones, para el concepto de aplicaciones genérico, fíjate, mira que voy a dibujar. ¿Qué parece esto que estoy dibujando acá? Dos espacios vectoriales. Bueno, yo estaba por decir que parecen dos conjuntos A y B, en donde tengo aplicada una función, y igual a f de x, tal que a cada x le hace corresponder una imagen y. Si este conjunto A es el conjunto de los números reales, y este conjunto B es el conjunto de los números reales, si esto es el dominio de la función, y esto es la imagen de la función, yo podría definir acá, desde el análisis matemático, ¿no? O sea, esta clase es como si fuera, esta parte de la clase es como si fuera una clase de análisis matemático. Yo diría que, bueno, A es el conjunto de partida, es un conjunto de números reales. El conjunto B es el conjunto que se llama conjunto de llegada, es decir, que la función tiene un sentido, o sea, sale de A y llega a B. No es lo mismo de A a B que de B a A. De hecho, la función de A a B se llama F y la función de B a A se llama F a la menos 1, inversa de A. Pero el conjunto de llegada también es un conjunto de números reales. Voy a llamar dominio de la función al subconjunto del conjunto A, tal que todos los elementos de ese subconjunto tienen imagen. Tienen imagen según f de x.
según la función f de x. Y voy a llamar imagen de la función a un subconjunto del conjunto B, tal que todos esos elementos son imagen de algún elemento del conjunto A. Bueno, esto también te sirve como repaso para cosas de análisis, ¿no? Primera pregunta del examen teórico de análisis 1, por lo menos la primera pregunta que yo hago es ¿qué es el dominio de una función? Es un concepto que no te lo damos en análisis 1, pero vos lo tenés que saber. Bueno, a esto le llamamos una función o aplicación. La función f de x va de reales en reales. Cuando el conjunto A es un espacio vectorial de orden n y el conjunto B es un espacio vectorial de orden m, y la aplicación y igual a f de x es una función z igual a f de xy, es decir, en este caso, por ejemplo, el vector 1, 2 tiene como imagen, imagínate que tenga como imagen el vector 4, 1, 3. Entonces acá n vale 2, porque tiene 2 coordenadas, los vectores de B, y en m vale 3, porque el vector de W tiene 3 coordenadas. Entonces fíjate, vamos a llamar a f de xy una aplicación vectorial. Una aplicación o una transformación vectorial. También tiene el conjunto, perdón, el espacio vectorial de salida. También tiene el espacio vectorial de llegada. También tiene, ahora que tengo que sacar un poco de cosas de pantallas de acá que está molestando. También tiene dominio, también tiene imagen. Es exactamente igual que la función. Tengo unas preguntas acá en el chat. Entonces el concepto de aplicación sería algo al concepto. Claro, claro. No sé si el concepto de relación en matemática discreta, Gaspar, pero el concepto de aplicación es terriblemente parecido al concepto de función de análisis matemático 1. Solamente que las funciones en análisis 1 van de reales en reales, es decir, de dimensión 1 a dimensión 1, mientras que las aplicaciones de las aplicaciones de el álgebra vectorial van de espacio vectorial de dimensión n a espacio vectorial de dimensión m. Es la única diferencia. O sea, cuando nosotros estamos estudiando en análisis 1 funciones, estamos viendo en realidad aplicaciones lineales de dimensión de 1 en 1, o sea, de reales en reales. Y esta, así como se las estoy mostrando ahora, van a tener la suerte de verla en análisis matemático 2. O sea, el análisis matemático 2 tiene funciones de varias variables, por eso.
Entonces ahora yo pregunto, bueno, copien, tranquilos, despacito, y cualquier cosa conversamos vía chat, o levantan o directamente hablamos, como quieran. Hay una diferencia importantísima que quiero remarcar, gente, que me parece requete contra importantísima. Augusto, ¿qué sería una aplicación vectorial? Es una función que va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W, tal que al elemento del espacio vectorial B le hace corresponder un solo elemento del espacio vectorial W. Solamente que en vez de hablar de números, como hablamos en funciones, hablamos de vectores. Y vectores de distintas dimensiones, ¿no? Y después la aplicación o la transformación sin que sea lineal sería cuando pasa de un espacio vectorial 1 a otro espacio vectorial, o directamente de dos espacios vectoriales iguales, ¿puede ser? Las funciones de análisis 1 son espacio vectorial de dimensión 1 a espacio vectorial de dimensión 1. Esas son las funciones de análisis matemático 1. Sí. Cuando ya el conjunto de partida y el conjunto de llegada son vectores de n dimensión y de m dimensión, o sea, de cualquier otra que no sean 1 y 1, ya son vectores, son variables, son funciones de variable vectorial. Estas son, las de análisis 1 son funciones de variable real, porque va de reales en reales. Entonces, dale. Entonces, cuando sean 1, cuando sean espacios vectoriales, ¿cómo es? Mayores a 1. Claro, claro. Lo que pasa es que hay una diferencia importantísima. Acá son conjuntos de números y acá no son conjuntos de vectores. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta acá, que este B no es un conjunto de vectores, es un espacio vectorial B. Y este W no es un conjunto de vectores, es un espacio vectorial W. O sea, acá están también el conjunto de escalares, la ley de composición interna, la ley de composición externa y los axiomas. Y acá está la ley de composición interna, la ley de composición externa, los axiomas y el conjunto de los escalares. O sea, no es un conjunto de vectores solamente. En cambio acá son solamente los vectores, porque son solamente los números, porque acá la suma, el producto y los escalares ya son ellos mismos. Y la suma, el producto y los escalares, este conjunto de escalares ya son ellos mismos. Ya son ellos mismos. Eso es lo que pasa. Entonces, acá son conjuntos de números y acá son espacios vectoriales. Eso es lo que yo quiero remarcar así en las aplicaciones. Fíjense que no estoy hablando de aplicaciones lineales, estoy hablando de aplicaciones. El B de dimensión n es un espacio vectorial que tiene conjunto de vectores, conjunto de escalares, ley de composición interna y externa, y axiomas. Y el W, o sea, el espacio vectorial W que tiene, y también tiene un conjunto de vectores, un conjunto de escalares, una ley de composición interna y una ley de composición externa, y los 10 axiomas. ¿Entienden esto? Esto es central darse cuenta. Si no te das cuenta de esto, es la primera pregunta en la que te voy a hacer y no vas a contestar bien. O sea, mi primera pregunta es siempre, este B que vos pones acá, ¿qué es? ¿Qué elemento matemático es? O sea, este 1, 2, ¿qué elemento es? Y es un vector. Bueno, ¿y este B qué es?
Y es un conjunto de vectores, me dice siempre algún compañero nuestro. No, no, no es un conjunto de vectores. Es un espacio vectorial. Así que aclárenlo súper bien, porque absolutamente siempre lo pregunto. ¿Estamos de acuerdo con esto? Profe, entonces aplicación vectorial quedaría como una función que hace corresponder un vector de dimensión m a un vector de dimensión n entre dos espacios vectoriales. Me gusta ese concepto. Me gusta ese concepto. Siempre que hablemos de aplicaciones, hablemos siempre. Que hablemos de aplicaciones, siempre hablemos de espacio vectorial. Siempre. Nunca digamos la palabra conjunto de vectores. Si ustedes se fijan, en la primera, digamos ahí abajo del dibujito de aplicaciones de la unidad 9, dice, si B y W son espacios vectoriales y F o T son funciones que asocian un único vector de W en cada vector de B, se dice que F o T aplica o mapea, aplica a B en W. Bueno. A mí me parece que esa definición hay que sacarle, que dice F o T a cada rato. Ponele F o ponele T, ponele una de las dos, pero hacerla más sencilla, más simple. Por eso, se puede llamar una aplicación o una transformación, por eso ponen. Yo pondría F mayúscula. Me parece que es lo más claro. Y siempre hablamos de espacios vectoriales. Y por último, digamos en la definición esta, hablamos de cuando una aplicación, cuando una aplicación es lineal. Esa es la pregunta. ¿Cuándo una aplicación es lineal? Fíjate, dos condiciones. No le trates de buscar la lógica a estas condiciones. Porque uno dice, es lineal. Y será como la función lineal, AX más B. No tiene un demonio que ver. No tiene un demonio que ver la palabra lineal esta con esto, gente. Listo. ¿Cuándo una aplicación es lineal? Fíjate. Cuando la imagen de la suma de dos vectores es igual a la imagen del primero más la imagen del segundo. ¿Así está definido? Sí. Y segundo, cuando la imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Pero estos no son también los dos axiomas principales de los espacios vectoriales. Gaspar, perdón, de nuevo. Que si esos requisitos no son tampoco los axiomas que siempre se hallan en los espacios vectoriales. No, porque la suma y el producto por escalar puede estar definido de cualquier forma en los espacios vectoriales. Esto es la suma canónica, en este caso. No, esto es en este caso es la suma canónica. Ahora, ¿ustedes vieron alguna aplicación que la imagen de la suma sea la suma de las imágenes? A ver, fíjate, si yo tengo el límite para x que tiende a 4, de x cuadrado más x. ¿Es lo mismo o no que el límite para x que tiende a 4 de x al cuadrado más el límite para x que tiende a 4 de x? Esto es una pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo eso o no? Sí.
La respuesta correcta es sí. No sé quién dijo sí. ¿Augusto? ¿Augusto dijiste sí? No, No, ¿Fede? fue Fede. Fue Fede. ¿Fede? Y decime por qué sí. O sea, yo te acompaño en el sí, pero ¿por qué? propiedad de límite. Álgebra de límites. Muy bien. Por álgebra de límites. Muy bien. Algunos profes le llaman directamente propiedades de límite, también es el mismo nombre. Che, loco, y te hago una pregunta. Si yo tengo una función, por ejemplo, que es, qué sé yo, x al cubo más x cuadrado, y la derivo, ¿es lo mismo que derivar x al cubo y derivar por otro lado x al cuadrado? ¿Sí o no? ¿Esto es igual, sí o no? La respuesta es sí. Sí. Igual para las integrales. Muy capo. El que contestó eso es muy capo. F más G, diferencial de X, es igual a la integral de F, diferencial de X, más la integral de G, diferencial de X. Entonces, tanto el límite como la derivada como la integral cumplen la primera condición de la linealidad de las aplicaciones. Ustedes vayan fijándose si cumplen la segunda. Ustedes vayan fijándose Sí, si porque cumplen la las segunda. constantes, las No, constantes se paren, sacan. Fede, pará. No digan que sí, vayan fijándose. Y ya vamos, porque hay gente, viste, que tarda un poco más en hablar, en pensarlo, y necesito ampliar un poco el lugar este. Así que, mientras que todos lo van pensando, quiero mover esto. Ahí está. Denme un segundito más, que corro esto. Cómo me gustaría tener todas mis habilidades para esto, pero no. Ahí está. Bien, entonces, vimos que digamos, el límite como la derivada como la integral, a la primera de las propiedades la cumplía. Y yo te voy a contar, medio adelantándote, que la segunda también la cumple. Las tres lo cumplen. El tema es que tenés que buscar los porqués, siempre, ¿no? Viste que todo el profe de teoría siempre te decimos, dame la respuesta y decime por qué. También te pregunto, también te digo el por qué. Entonces, fíjate la segunda propiedad. La segunda propiedad dice que f de k por u es k por f de u. A ver si yo escribo límite para x que tiende... Che, yo podría escribir todo esto en forma genérica, ¿no? Acá podría escribir con los diferenciales y qué sé yo. Como esto no es una clase de análisis, yo estoy escribiendo a los medios con un ejemplito simple. Límite para x que tiende a 4 de 6 por x al cubo. Quiero saber si es igual a 6 por el límite para x que tiende a 4 de x al cubo. ¿Es igual? Sí, también es igual. También es igual. También por álgebra de límites, o como dijo, me parece que el Fede recién dijo, propiedades de límite, ¿no? Bueno, entonces con esto yo acabo de demostrar fehacientemente que el límite es una aplicación lineal en los reales. ¿Por qué? Y porque cumple las dos propiedades. Por supuesto que de la misma forma puedo demostrar con las derivadas. Las derivadas con respecto a x, de f, la derivada con respecto a x de k por f es igual a k por la derivada de f con respecto a x. O sea, la constante sale fuera del signo de integral. Lo escribí así en forma más genérica para que tengan un ejemplito en forma genérica. La integral de k
por f de x diferencial de x es igual a k por la integral de f de x diferencial de x. Esta es propiedad integral, esto es propiedad de la derivada. O sea, como esto se cumple y como esto se cumple, estoy demostrando fehacientemente que también y también la derivada y la integral son aplicaciones lineales de funciones en reales, no en vectores. Entonces, cuando ustedes hagan límite, derivada e integrales de funciones de varias variables, van a estar trabajando con aplicaciones lineales de funciones vectoriales. O sea, van a estar trabajando en un conjunto, en un espacio vectorial de n dimensión y en m dimensión. Recuerden que no hace falta que las dimensiones sean iguales. Esto, n, puede ser diferente que m. Este es 2 y este es 3, ¿no? No hace falta que sean iguales. Pueden ser diferentes. No es como acá que siempre es 1 y 1. Acá no pueden ser iguales 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, como decía alguien. Me parece que el Fede les dijo en una parte del concepto que él tiró acá, para que todos conversáramos, que podía caber la posibilidad de que fueran iguales. No, acá siempre son los dos iguales a 1. Acá no, acá puede ser cualquier verdura. ¿Cómo vamos? Profe, una duda, ¿cuál sería la segunda propiedad que ahí me quedé? ¿Está? No, de la aplicación lineal. Que la imagen de un escalar por un vector es el escalar por la imagen del vector. Está súper bien explicado, Augusto, en el apunte. Más vale que... Este es uno de los mejores temas explicados a mi entender del apunte de álgebra. Cuando ustedes me digan, seguimos. Está más o menos bien. ¿Vieron que a mí siempre me parece interesante mezclar? ¿Por qué? Porque te va dando una imagen diferente, una imagen distinta de la materia. No te quiero decir que el álgebra es divertida o linda, no, para nada. Para nada. Estamos hablando de que el álgebra es una materia, el álgebra vectorial es una materia más vieja que el análisis matemático. Porque el análisis matemático es una aplicación del álgebra vectorial. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de ese detalle? Ahora, yo estoy seguro que vos nunca ni te preguntaste si el álgebra era más viejo que el análisis, o qué sé yo. Yo te voy contando cosas para para desestresarse un poco con estas materias. Siempre me parece que cuando uno empieza a encontrar cosas raras en las cosas, es como que le puede picar más el bichito de querer aprender un poco más cosas en general. No soy un enamorado del álgebra ni del análisis. Ustedes ya saben que yo muchas veces esa frase la repito bastante seguido. Tampoco ustedes tienen que serlo. De todas formas, sí hay que saber cuestiones básicas importantes. No sé si en algún momento les conté, pero profesores que saben mucho de análisis matemático 1 y de análisis matemático 2, y que, bueno, por supuesto, cursaron álgebra y qué sé yo. Estoy hablando, puntualmente estoy hablando del doctor Ayaza, el director del departamento de Civil, con el que durante muchos años yo di clase con él de análisis 1, él ahora es jefe de cátedra de análisis 2, además de director de departamento, es doctor en ingeniería civil, profesorazo, un ingeniero
súper joven consiguió su título de ingeniero y súper joven consiguió su título de doctor en ingeniería. Y él un día, yo le preguntaba, le decía, che, Gonzalo, bueno, tenemos una cierta confianza profesional, no somos amigos, pero tenemos una cierta confianza profesional, y yo valoro mucho su opinión, porque es un tipo muy avanzado en la ingeniería, entonces es para tenerle en cuenta lo que él dice. Y le preguntaba, le decía, che, Gonzalo, ¿qué materia más importante para los ingenieros, para el uso de la ingeniería? El álgebra, el análisis 1, análisis 2. Yo siempre pensé que análisis 2 era la materia para saber. Y él me decía que el álgebra sí forma, decimos que el álgebra formatea la cabeza del ingeniero, eso no cabe duda. Cuando vos sabés álgebra, pensás de otra forma, pensás más estructuradamente. Pensás más estructuradamente. Ahora, que la materia como más de aplicación en el estudio de la ingeniería en general, es el análisis matemático 1, porque es a donde se ven absolutamente todas las cuestiones aplicadas y ahí no más. Si bien es cierto que los problemas tienen muchas variables, todas esas variables se pueden analizar de a una, como si fuera esa la principal y las otras secundarias. Pero en vez de estudiar un problema con 3 variables y hacer todo junto, podés hacer como que una es variable y todas las otras son constantes, y entonces ver cuánto modifica el problema general esa variable en particular. Más hoy con todos los elementos tecnológicos y de software que tenemos para poder hacer gráficos y todo eso, ¿no? No estoy diciendo con esto que el análisis 2 no sirva, que para qué vamos a estudiar análisis 2, para qué estudiamos álgebra, no. Yo digo un comentario que hace un docente de esta casa, ampliamente reconocido por profesionales y por estudiantes, y que la verdad me parece bien, concuerdo con ese comentario. Así que bueno, ustedes a lo largo de su carrera van a poder analizar otro montón de cosas. Bueno, después de esto viene en nuestro apunte, aplicaciones específicas, o sea, transformaciones o aplicaciones específicas. Serían ejemplos, disculpen. Serían ejemplos de transformaciones. ¿Qué son cuáles? La transformación cero. La transformación cero es una aplicación tal que todos los vectores van a parar al vector nulo. Todas las imágenes van a parar al vector nulo. Entonces, ahora te pregunto, si yo hago este dibujito, ¿estará bien también? Este dibujito, ¿estará bien? Fíjate que al cero le falta el vector. Esto que yo dibujé acá arriba, ¿no? Esto. Guarda. Claro, como dice el Gaspar, es un escalar, no es el vector. Porque, sí, Augusto, recién leo en el chat. Esto que dice Gaspar es por eso. Yo, Gaspar, le pondría solamente entre el no y el porque una coma. No, coma, porque es un escalar, porque es el escalar cero. Impecable, perfecto. Gaspar, viste que yo siempre trato de que, si vos me das una buena respuesta, yo la trato de mejorar, no es que tires por la borda lo que vos presentás, al contrario. Quiero siempre mejorar lo que ustedes hacen y lo que ustedes dicen. La transformación cero, la primera. La transformación identidad. Esto es como si fueran las funciones, viste cuando empezamos a estudiar en análisis matemático las funciones y vemos la función lineal, la función cuadrática, bueno, esto es lo mismo. La transformación identidad es aquella función que va de el vector x al vector x, sería.
del vector x1 al vector x1, del vector y1 al vector y1, es decir, al mismo vector. En este caso, el espacio vectorial B y el espacio vectorial W tienen que ser de la misma dimensión, porque si no los vectores no serían iguales. Si este es de dimensión 2 y este sería de dimensión 3, un vector acá sería, por ejemplo, el 2, 3, y acá un vector sería el 2, 3, 5. No pueden ser diferentes las dimensiones, ¿no? Entonces, partamos de eso. Bueno, hay otras ahí, propiedades, teoremas. Pero como concepto, hay un concepto muy importante. Bueno, está la definición de dominio, imagen, todo eso también. Pero como definición importante en esta parte está el concepto de núcleo. El concepto de núcleo es muy importante. Es el subconjunto del conjunto de partida, en realidad del dominio, porque son elementos que tienen imagen. Es un subconjunto del dominio. ¿Por qué estoy escribiendo tan feo, loco? Es el subconjunto el núcleo es el subconjunto del dominio formado por los elementos que tienen imagen en el vector 0. Es decir, fíjate, esto es B de dimensión n, esto es W de dimensión m, esto es x1 que va a parar a y1, esto es x2, x3, por ejemplo, que van a parar al 0, y esto es x4, por ejemplo, que va a parar a y4. El núcleo, en este caso, el núcleo, es el subconjunto x2, x3. El núcleo no tiene nada que ver, con la dimensión. Es decir, si n vale 3, podría ser que el núcleo fuera 2. Si n vale 5, podría ser que el núcleo... O sea, el núcleo depende de la aplicación, o sea, de la función f. De la función f. No depende de la dimensión del vector n. Perdón, de la dimensión del espacio vectorial B, que es n. Primera cosa importante. Bueno, ahí en la página 131 de mi apunte por lo menos está propiedades de las aplicaciones, qué es el núcleo. Hay una, acá siempre se usan palabras en alemán que son kernel. Kernel es el núcleo, si le decimos núcleo está todo bien. Ahí está la definición, después está la definición de... fíjense en la página 132, no sé si tienen por ahí el apunte, hay un dibujito muy importante, muy importante, que enuncia en un dibujito cuál es el núcleo, y esto sería el núcleo de F. Así se escribe el núcleo con una... El núcleo de T, el núcleo de F. Bueno, ahí está la imagen, el recorrido, el dominio. Después hay algunos ejemplos hechos con matrices, que son tomar cada matriz como si fuera un vector columna y trabajar con los vectores columna. Y en la página 133,
está el concepto de rango y nulidad. De rango y nulidad. Eso también es importante que lo analicemos un poquito ahora. Pero si ustedes quieren copiar esto, tranquilo, y después vemos rango y nulidad. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Ninguna pregunta entonces? Bien. Concepto de rango y nulidad. Así como ustedes ven, estas son como palabras, ¿no? ¿Eh? La dimensión del núcleo, la dimensión del núcleo es lo que llamamos nulidad. Y la dimensión de la imagen, de la aplicación, es lo que llamamos rango. Entonces rango es la dimensión de la imagen, nulidad es la dimensión del núcleo. Tanto el rango como la nulidad, dan lo que llamamos el teorema de la dimensión. Y esto vuelta a vuelta lo preguntamos, y preguntamos qué es cada cosa. Por eso, enunciado así como está, me parece que está bastante claro. ¿Qué es el rango, qué es la nulidad? Y con eso el teorema de la dimensión. El teorema de dimensión dice que el rango de T más la nulidad de T, de la transformación, ¿no? Es igual a la dimensión del conjunto de partida. Siendo N, o sea, esto es así. B de dimensión N, W de dimensión M y T, que va, T va de B de dimensión N a W de dimensión M. Veamos si está lo suficientemente claro para que entiendan y escriban bien, gente. Esta es una N y esta es una M. Esto es una M. Por ahí podría poner otra letra, la N de nulidad, porque por ahí se confunde con núcleo. No, porque núcleo es núcleo. Y nulidad es N de F o N de T. ¿Me entiende la diferencia? No sé con quién estoy hablando, disculpen. Sí, profe, fui yo. Esto es nulidad. Nulidad es cuando yo le pongo la aplicación, y núcleo es un conjunto de números. Esto es un conjunto. Y la nulidad es un número real, es un número. Guarda con esto. Está buena la acotación de mi compañero.
Pero no, y además esas son las letras que se usan. Discúlpenme, pero viene medio de pecho esto. Fer, no sé qué pusiste que es la hoja 122, ¿es donde está todo esto en el apunte tuyo? Sí, en el de este año está en esa página, profe. Ah, porque el mío es, aparte que es muy... Miren, mi apunte es del 2019, no es tan viejo, pero se ve que para esta parte le han sacado algunas partes ya. Bueno, bien, gracias al aporte de la Ferrer entonces también. Voy a subrayar esto como importantísimo y lo voy a subrayar a este así de gordo porque importantísimo el concepto de teorema de la dimensión, que es el rango más la nulidad, es la dimensión del espacio, vectorial de salir. O sea, esta n es esta n. O sea, la dimensión del conjunto de partidas sería. Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Cómo van con el práctico de esto? Ah, Fer, sí, sí, por eso te preguntaba si era que tenían diferente a mí, entonces bueno, ahora ya nos pusimos de acuerdo. Bien, bien, bien. Che, gente, en el práctico, ¿cómo van de esto? ¿Han hecho esas aplicaciones lineales? Porque No, fíjense, íbamos a empezar en la próxima clase. bueno, entonces el martes de la semana que viene vamos a discutir con esto de el tema de proyecciones, deslizamientos y sellamiento matrices estándar, porque todas esas cosas son más del práctico que del teórico. Pero en el teórico están para que ustedes tengan una definición conceptual. Pero esto lo tomamos en el práctico. No lo tomo en el teórico nunca. Entonces, lo que me gustaría para la semana que viene, que vamos a ver vectores y valores propios, que van a ver ustedes que de vector y valores propios entra una hoja. La primera hoja y nada más. Pero sí necesito que le peguen una mirada a todo lo del apunte, como para ver qué dudas así gorditas tenemos. Porque por ahí hay algunas cosas que pueden salir como medio dudas generales, algunas cosas que ustedes quieran que repitamos, que yo repita, y lo ponemos acá en la clase, más que de preguntas parciales después, preguntas unitarias después vía teléfono, que ustedes me preguntan las veces que quieran, ya saben. Pero por ahí, no sé, Gaspar dice, che, miren, yo quiero que me repita, profe, tal cosa. Bueno, y explicamos eso de vuelta. Recuerden que el parcial es desde la unidad número 5, 6, la 6, la 7, la de cónicas. Desde la 7. Y pregunto bastante toda esa idea de dónde sale la circunferencia con el cono, de dónde sale la elipse, o sea, cuál es el concepto geométrico de la circunferencia, cuál es el concepto geométrico de la elipse, de la hipérbola. ¿Para este parcial se refiere? ¿Para el tercero? Ah, pero no, lo que pasa es que yo estoy equivocado, perdón. Estoy hablando del tercer parcial acá, disculpen. Estaba pensando que teníamos 2 parciales nomás acá, y no. Ese es cuando doy cuatrimestral la materia, entra ahí desde la parte del último, disculpen. El parcial de esto entraba desde la parte de espacios vectoriales, disculpen, desde la unidad número 8. Ahora sí estoy diciendo bien. Sí, sí. Ahora está. Sí, ahí recién veo el chat de la Fer y del Augusto que me están tirando los datos correctos, como corresponde, gente, disculpen. Bueno,
De espacios vectoriales, ¿qué es lo más importante? Y definir un espacio vectorial que tiene 5 elementos, recuerden que los espacios vectoriales no son conjuntos de vectores. Sí, desde la 8, Fer, que vos decís, es correcto. O sea, entender que los espacios vectoriales son conjuntos de vectores es no haber entendido nada. Es un conjunto de conjuntos que posee vectores, los Por eso, números es un reales, etc. conjunto, pero mira, Augusto, eso que vos estás diciendo muy correctamente, hay que pensarlo, a mí me parece que es más fácil pensarlo así. El conjunto de vectores está bárbaro, pero el conjunto de vectores es una parte del espacio vectorial. El espacio vectorial es un conjunto de 5 cosas. 5 cosas. Conjunto de vectores, conjunto de escalares, las 2 leyes de composición, interna y externa, y los 10 axiomas. Y entonces después, no confundir el concepto de subespacio con que al subespacio con que le verifiquen 4 propiedades, 4 axiomas, está todo bien. No, no es cierto eso. Hay una condición básica anterior a eso. Y No es que entonces tienen que ahí sí, cumplir, no tienen que cumplir los mismos que a los que está sujeto al espacio donde está metido. por eso, pero en muchos desarrollos de teoría, hay muchos alumnos que dicen que el espacio vectorial cumple 10 axiomas y el subespacio vectorial cumple 4. Y eso está mal estudiado. Eso está mal estudiado. Eso está mal estudiado. Estúdienlo bien y van a ver. Sobre todo subrayando la parte esta que dice, Fer, vos me vas a decir en qué página está la definición de subespacio vectorial, que dice subespacios y abajo dice definición. Pues Fer tiene el apunte que tienen todos ustedes, imagino. El nuevo que sale también en el aula virtual de álgebra. 111, profe. Gracias a los que buscaron. Fíjense que en la última parte dice, sin embargo, si W, o sea, no estoy leyendo el último párrafo, estoy leyendo desde la mitad del último párrafo. Sin embargo, si W es parte de un espacio, perdón, si W es parte de un conjunto mayor B, del que ya se sabe que es un espacio vectorial, del que ya se sabe que es un espacio vectorial. Por eso no verifica las 10, verifica solo 4. Y cuando estudien cuáles 4, no estudien primera, cuarta, quinta y sexta. Me tienen que decir tal, tal, tal y tal. O sea, ley de cierre, todo lo que dice acá. Ley de cierre, identidad aditiva, inverso aditivo y producto por escala. Que son la 1, la 4, la 5 y la 6. Me lo tienen que decir por el nombre, no por el número. Guarda con eso también, gente. Yo aviso todo para que ustedes también, siempre entiendo que cuando uno está en primer año tiene que aprender a estudiar también. A veces los apuntes, aunque sean los apuntes oficiales de cátedra, no digo que están mal, pero no están lo suficientemente claros. Entonces, bueno, para eso estamos en clase y para eso nos peleamos acá entre nosotros para ver cómo ponerlo más fácil. Para eso hacemos las pantallitas estas, para eso yo les mando las pantallitas para que ustedes las tengan. Cuando estamos en el pizarrón, cuando estamos en presencialidad, bueno, tenemos lo del pizarrón. Bueno, y por último, para esta clase quiero comentarles que, bueno, mañana tenemos la segunda, hoy a las 5 hay tutorías presenciales de álgebra, mañana hay tutorías presenciales de física, el jueves tutorías presenciales de análisis 1. Hoy en álgebra van a hacer cambio de base y aplicaciones lineales de esto. Profe, lo del cambio de base, lo del tema de... Después veo acá matrices y... O sea, espacio de renglones y columna de una matriz, ¿todo eso es más del práctico? ¿O Es más del también práctico, teórico? sí. Ah, bien. Es más del práctico. Si el ingeniero Clararo dice que no lo va a tomar, no lo va a tomar. Y yo no lo voy a tomar, seguro. Así que... Bueno, de 10, profe. Entonces les comentaba, hoy tutorías de álgebra, el tema de hoy es cambio de base y esta primera parte de aplicaciones lineales, o sea, cómo demostrar que una aplicación es una aplicación lineal. Está interesante la tutoría de hoy. O sea, hoy en la tutoría se da clase, a eso me refiero.
En física vamos a ver ejercicios de energías y de energía mecánica, trabajo de rozamiento y todo eso, y vamos a empezar con dinámica de rotación. O sea, cinemática de rotación no, entiendo que cinemática de rotación tienen que tener una idea ustedes. Bueno, lo que haga falta para dinámica lo veremos ahí también. Y en análisis 1 vamos a ver el jueves integrales. Integrales, o sea, vamos a hacer ejemplos de integrales por parte, por sustitución, cómo reconocerlas, descomposiciones, fracciones más simples, cómo reconocer las integrales, que me parece que es un tema importante también. Bueno, en análisis 2, si alguno está haciendo análisis 2, van a ver algo así de, me parece que ecuaciones diferenciales de orden superior. No me acuerdo bien el tema de análisis 2, pero creo que es eso. Así que bueno, gente, como de costumbre, ¿tienen dudas? ¿Tienen algún tema que quieren que conversamos? Conversamos vía teléfono, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, ¿sí? No se queden con preguntas. No se queden con dudas. La pregunta de hoy, la pregunta que hoy es así, en el parcial se te hace un hueco, ¿eh? O sea, terrible. Hay que preguntar, y hay que hablar, y hay que preguntar, y hay que... Ustedes han visto que algunos que están ahí preguntando y hablando siempre, están como yo digo que es cada vez más fácil hablar. No sé si les pasa a ustedes, pero por ahí Augusto, por ahí la Fer, que siempre aportan algo en el chat, quiero decir de todos, ¿no? O el Fede. Creo que cuando uno cada vez más hace, es más fácil después relacionarse con ese otro. Y acuérdense que cuando terminemos la clase, yo soy después el que te toma. Así que no digo que te tenés que llevar bien conmigo, digo que para vos te tiene que ser fácil hablar conmigo. ¿Entendés? No sé, hay algunos que no le he escuchado la voz nunca. Esto no es una crítica, gente, no es retarlos, al contrario. A lo mejor si ustedes quieren ponerle el mote o el sobrenombre de reto también podría ser, porque también forma parte de la formación del ingeniero. Aprender a hablar. No es fácil. Después soy ingeniero, después tenés un promedio de 9 y pico, y tenés que ir a hablar con un tipo que va a ser tu jefe, y tener un miedo terrible. ¿Por qué? Porque nunca realizó un examen oral. Hay que aprender, es como todo. Y si nosotros, digamos, los más viejos pudimos, ¿por qué ustedes no? Es difícil porque hoy estamos más mediados, hoy estamos más comunicados por medios tecnológicos, y los medios tecnológicos nos insensibilizan a lo que esté haciendo el otro. ¿Se dan cuenta? O sea, es como más fácil perderse. Siempre voy a decir lo mismo. Para las clases no hay nada mejor que la presencialidad. Y para los exámenes no hay nada mejor que la virtualidad, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso termina de una vez, porque la verdad que la virtualidad, entiendo que para el año que viene ya va a estar casi desechada y dejada de lado en la mayoría de las cosas. Ya tenemos, bueno, tutorías virtuales, ya tenemos 3 grupos de álgebra con clases presenciales optativas, o sea, si vos querés vas a la facu, si sos de ese curso, ¿no? Seleccionaron 3 grupos de profesores, o sea, de teórico y de práctico, y están yendo a probar protocolos y todo eso. De todas formas, bueno, es todo prueba. Y ustedes vieron cómo hacen los ingenieros, prueba y error. Entonces prueban, sale algo mal, lo van arreglando hasta que quede impecable. Bueno, eso es un protocolo. Así que, bueno, no estamos haciendo nada muy raro en eso. Estamos haciendo prueba y error. Y la verdad que, bueno, en las tutorías yo me siento muy acompañado y muy orgulloso de que muchos de ustedes asistan, porque la verdad que fue un desafío personal importante hacer las tutorías contra lo que muchos decían, o contra lo que muchos, no digo que querían,
Pero hay muchos jefes que creen que todavía no debemos volver a la virtual, que no debemos volver al aula. Y bueno, y con ellos hay que, yo digo pelear, discutir, hay que conversar mucho, porque además nadie tiene la verdad absoluta. Ojalá yo tuviera la varita mágica de decir, se pasó la enfermedad, volvamos a clase. No, no es así. Bueno. Así que bueno, gente, como de costumbre, ¿no? Un placer enorme haber compartido vía pantalla con la Fer y con el Fede, que están ahí puestos, y bueno, con los que siempre por ahí se conectan un ratito, aunque sea, Augusto, Franco, bueno, todos, ¿no? Recuerden que no solamente nos tenemos que conocer para los parciales, también está bueno conocernos antes, o mediante, o durante. Así que pónganse a ver cuáles son las dudas de estas unidades 8 y 9. Mañana, perdón, el martes que viene veremos las 10 y las dudas, y la otra semana parcial. ¿Sí? Bien. Gente, que les vaya muy profe, bien. una duda. Con el tema recuperatorio. Para Augusto, de nuevo, por favor. Con el tema recuperatorio, porque me acuerdo que habíamos planteado como una fecha aparte del 2. Creo que era. En caso de que no se pudiera el 2, creo que era así. ¿Qué fecha era? Porque es para estar más seguro para el parcial de física, no tener todo tan junto. El sábado anterior era, Ah, genial, genial. el 30 creo. El tercer parcial nuestro es el 26. Si no hacemos el parcial el 26, sería el 30 de octubre, el recuperatorio. O sea, perdón, si no hacemos, disculpe. Parcial el 26, recuperatorio oficial el 2. Si el 2 llegan a tener otro parcial, otro problema, otro lío, el parcial lo hacemos el sábado anterior, que sería el sábado 30. Pero entiendo que estamos... Sí, el 2, profe, hay un parcial de física práctica. Claro, el último parcial de práctico de física. ¿Cuándo? El El 2. 2. Claro, lo que pasa es que por eso habíamos quedado, este es un recuperatorio, así que es diferente de importancia, de cantidad de gente y de todo. ¿Cuándo es el martes a la mañana, es el parcial de física? No, es después de su clase. O sea, la tendremos ahora. Sí, a las 12, digamos. Claro. Bien, bueno. Bueno, ustedes convérsenlo, pero si ustedes quieren lo ponemos antes. Después no, antes sí. Convérsenlo y vemos. Pónganlo ahí a consideración en el grupo de ustedes sin docente, y que cada uno opine en contra o a favor. Y el día oficial es el 2 de marzo, es el 2 de noviembre. Profe, el parcial lo va a tener corregido ya ahí al día o a los 2 días, si sabemos nosotros de antemano que no hace el recuperatorio, no. No, Fede, no, lo voy a corregir el mismo día. El mismo día lo voy a corregir. Bien. Sí. Fede, escúchame. De todas formas, cuando termine el parcial, te voy a pedir a vos que me mandes un mensaje para decirme, acuérdese de corregirlo en el momento. Porque yo prometo, y quiero decirte que a veces soy como, ¿viste los novios que prometen y después no cumplen nunca? Bueno, así me siento a veces. Discúlpenme, pero se me pasa, a veces se me pasa. Entonces, prefiero que el Fede me mande un mensaje diciendo, corregilo, no te haga el sota. Bueno, y entonces ahí nomás me siento y lo corro. No, pero entiendo que va a ser incluso en la misma mañana, cosa de que terminar y que todo el mundo tenga la nota. ¿De acuerdo? De acuerdo. De 10, profe. Gente, nos estamos viendo, que anden muy bien. Chau. Vamos, profe, cuídese.